Bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien y como siempre les agradezco un montón la participación, la permanente atención a nuestro programa y especialmente, digamos que esa demostración de intensidad en cuanto al compromiso con los temas que estamos tratando, con muchos planteos de parte de nuestros seguidores, este crecimiento exponencial que está teniendo este programa concretamente, el programa que plantea una reflexión profunda desde la información y el análisis respecto a lo que significa vivir en un Estado democrático, en un Estado de derecho, y una reflexión profunda respecto a lo que significa este proceso histórico de descomposición de nuestro Estado de Derecho. Es uno de los pocos programas periodísticos que está planteando una secuencia periodística, una serie periodística de entregas en materia de información y también del análisis, que intentamos sea un análisis profundo que permita decodificar, deconstruir lo que está sucediendo históricamente en Uruguay desde hace décadas y que no es otra cosa que la descomposición del Estado de Derecho, del Estado constitucional de Derecho. Tenemos como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Creo que esa es la pregunta adecuada. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días, que debemos hacer todos los días. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en materia de democracia? ¿En dónde estamos en cuanto a los rangos o las calidades democráticas del país? ¿En dónde estamos en cuanto al sistema de representatividad de nuestra democracia? ¿En dónde estamos en cuanto al nivel o al rango de calidad de nuestro Estado de Derecho? ¿En dónde estamos en relación a lo que la Constitución establece para nuestro soberano Estado de Derecho? ¿En dónde estamos en cuanto a la calidad republicana de nuestros gobiernos, de los sucesivos gobiernos? Y muy particularmente, ¿en dónde estamos respecto a todos estos ítems bajo este gobierno del Frente Amplio? Bajo este momento histórico del Frente Amplio, que a todas luces es una coalición marxista, es una coalición de izquierda, marxista-leninista, marxista-castrista, adherida, activamente adherida, inclusive fundadora del Foro de San Pablo como una internacional comunista que plantea la doctrina del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, es dable esperar que no podemos estar, digamos, viviendo con un Estado de Derecho cuyo modelo democrático y republicano tenga plena salud, sino todo lo contrario. Dicho todo esto, te digo que nos podés seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube, en donde estamos precisamente. Te suscribís, es gratis, tocá la campanita para recibir información. Tenés todas las redes sociales debajo de nuestro canal. Y por cierto que estamos también en la 30 de lunes a viernes a partir de las 11 a.m., de 11 a 13 horas. Pero en esta semana no estamos debido a la transmisión en vivo y en directo de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Vamos a tratar un tema hoy, voy a tratar un tema que es sumamente trascendental. Lo hemos tratado muchísimo, hemos tratado este tema, yo te diría que de modo sistemático. Ha sido una de las propuestas de análisis y reflexión de nuestro programa al cabo de estos años, junto a otros ejes temáticos, junto a otros grandes temas a nivel nacional, y en lo que refiere a la vida institucional de nuestro país. En particular, en lo que tiene que ver con la justicia penal. La justicia penal es el primer y último reducto de una democracia. Según la justicia penal que un país tiene, podemos ver qué tipo de democracia se está dando o no. Según las calidades de la justicia penal de un Estado, podemos visualizar, bueno, el grado de salud de una democracia, de una república democrática o no. Si la justicia penal es deficitaria, si la justicia penal es más ideológica, prebendaria, arbitraria, que técnica, que imparcial, bueno, ahí no hay democracia. La democracia no se agota tan solo en el proceso electoral. La democracia no se agota tan solo en la, digamos, oferta de partidos políticos y en ese sistema de alternancia en el poder político, encaramándose en el poder ejecutivo
al cabo del resultado electoral que se va procesando según el país cada 4 o 5 años. En Uruguay es cada 5 años. La democracia no se agota en los aspectos formales, vale decir, en un Estado que sigue mostrando que está integrado por tres poderes, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y que se conforman de acuerdo a los procedimientos formales electorales, que eso es lo que está sucediendo en Uruguay. Hay un procedimiento formal electoral que responde precisamente a los requisitos o disposiciones de la Constitución y la ley electoral, se integran las mayorías y minorías de nuestro poder legislativo, así como también se integra el poder ejecutivo de acuerdo al régimen electoral vigente, que es el régimen del balotaje. Bueno, sucediéndose distintos presidentes, sucediéndose inclusive en este último periodo, de modo disruptivo, distintos partidos políticos como fue en el periodo anterior. Pero resulta que vuelve el Frente Amplio a gobernar Uruguay después de haber gobernado 15 años consecutivos, es decir, después de 3 periodos legislativos o de 3 periodos electorales consecutivos, tiene una interrupción de 5 años y vuelve con una cuarta edición a nuestro país, configurándose un claro proceso de deterioro del Estado de Derecho constitucional, de nuestra democracia representativa, y configurándose a su vez, digamos, ese medrar en favor de un modelo ideológico del Estado uruguayo. Un modelo ideológico que beneficia a mucha gente, que forma parte de esa ideología, que tiene prebendarios de ese modelo ideológico, que ha construido un Estado cuyo presupuesto es en un porcentaje importante también ideológico, cuyo presupuesto es clientelar y que ha generado, bueno, grandes y graves distorsiones en lo que refiere a la actividad económica del Uruguay, a la actividad de las inversiones y, por supuesto, a las posibilidades laborales de los uruguayos en el ámbito privado y también en el ámbito público, porque en el ámbito privado van quedando todos aquellos que no integran los partidos políticos, que no integran los partidos fundamentalmente de izquierda, que no están integrados de modo orgánico y militante al Partido Comunista del Uruguay, al Partido Socialista, al MPP, así como también a algún partido histórico tradicional que mediante esa vía de pronto logre oblicuamente también ingresar a la administración pública. Pero digamos que mayoritariamente, de modo ya hegemónico, ingresan a la administración pública en calidad de funcionarios públicos los militantes orgánicos de los partidos que integran el Frente Amplio y a su vez los integrantes del PIT-CNT. Por lo tanto, Uruguay está cooptado, tomado por la izquierda marxista vinculada al Foro de San Pablo. Ese es el Uruguay que estamos teniendo. Y en tanto así, también el funcionario público, que podría ser otro, la eventualidad de funcionarios públicos calificados, altamente calificados, tampoco está. No está siquiera en ámbitos esenciales del Estado, como ser la Fiscalía General de la Nación, como ser el Poder Judicial, que incluso manifiesta uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, vuelve a manifestar que los jueces de nuestro país no están calificados para ejercer esa función. Pero también observamos que no están calificados para ofrecer o para dar la función, que es una función muy importante para el Estado, esencial, nuestros educadores, los docentes en materia de educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación técnica, no están formados con esas calidades porque tienen una formación ideológica, fuertemente ideológica. Está sucediendo lo mismo con la Universidad de la República. En su momento conversaremos con el doctor Claudio Rama, especialista en estos temas, doctor en pedagogía, también doctor en Derecho y licenciado en Economía, quien es un especialista en estos temas y plantea que hay una reforma de la universidad que realmente es nefasta y que contradice todo el proceso histórico, institucionalizado, funcional, con vasos comunicantes, que parecería, por lo menos genera incertidumbre respecto a si se van a superponer esa universidad de la educación
con lo que ya existe como institutos terciarios con calidad universitaria, a raíz del gobierno anterior, incluso con créditos universitarios a nivel de licenciaturas, o no se van a superponer. Bueno, todo eso también es un grave deterioro de un Estado que va siendo manipulado y administrado según las conveniencias y antojos de los beneficios o respecto a los beneficios ideológicos, político-ideológicos y por supuesto también financieros y de carácter directamente político. Uruguay entonces es un país muy manipulado, es un Estado fuertemente burocratizado con un alto peso de gasto burocrático que es inclusive de un proceso histórico incremental o exponencial, donde con este gobierno vuelve a subir el gasto público expulsando empresas. Dicho todo esto, bajo este contexto, voy a ir a un tema que hemos tratado precisamente, como te decía hace un rato, que es el funcionamiento de la justicia penal. El funcionamiento de la justicia penal obedece a un poder, el poder judicial. El poder judicial, según así lo dispone la Constitución de la República, es el único poder que tiene la competencia, que tiene la jurisdicción exclusiva de aplicar la justicia. Y en todos los ámbitos del derecho. La justicia civil, la justicia comercial, la justicia laboral, la justicia administrativa, la justicia internacional, si hay un pleito con el Estado incluso. Y por cierto que la justicia penal. La justicia penal es un ámbito sumamente sensible, porque en la justicia penal se dirime la situación jurídica de personas imputadas o digamos acusadas, denunciadas, que pueden perder la libertad, que pueden perder derechos que están consagrados constitucionalmente como inviolables, derechos que son subjetivos, inherentes a la condición humana y que además constituyen el motivo esencial de la existencia de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, la Constitución, desde el punto de vista orgánico, establece lo que en el derecho se conoce como el debido proceso, respondiendo a las garantías probatorias de una causa penal, a la imparcialidad o neutralidad de un juez. El juez debe ejercer su función con carácter eminentemente técnico, sin compromiso con las partes, representando al orden jurídico del Estado desde el derecho penal que esté constituido precisamente sobre la base de los preceptos constitucionales y las leyes orgánicas de carácter público, de orden público, que obedecen a la Constitución de la República. Llámese Código Penal y las sucesivas reformas del Código Penal que se introducen orgánicamente en el mismo, así como el Código del Procedimiento Penal, pero a su vez también obedecen a los principios generales del Código General del Proceso, que es el régimen general. Ese código establece el régimen general del derecho procesal en Uruguay. Y la Constitución enfatiza, y no solo enfatiza, sino que determina de modo exclusivo que la única autoridad competente para aplicar justicia penal, para tomar, digamos, las declaraciones y la defensa de un imputado, de una persona acusada, es el juez. Y además también determina que la única autoridad que puede privarnos de libertad es el juez, es un juez. Todo eso ocurriendo dentro de la órbita de la competencia del Poder Judicial. Artículos desde el artículo 12 al artículo 23 de la Constitución de la República. Te introduzco en el tema de esta manera para que quede claro que sigo considerando que más allá de una reforma que se plantea de parte del Poder Ejecutivo actual en relación al Código de Procedimiento Penal, reforma que incluso parte también de la mentoría de su propio autor, del doctor Jorge Díaz, bueno, sigue siendo un Frankenstein y va a quedar claro en este video que realmente se trata de un código que ha provocado un severo golpe de estado térmico a nuestro Estado de Derecho, que le ha provocado un gravísimo daño
pero un daño realmente importante desde el punto de vista sustantivo y también desde el punto de vista de las garantías formales a nuestro Estado de Derecho, que a partir de la promulgación de este Código del Procedimiento Penal que se produjo en noviembre del año 2017, el Estado uruguayo descendió varios niveles su calidad democrática y la calidad del Estado de Derecho, porque se desvinculó de los mandatos constitucionales en materia de garantía procesal, en materia de garantía judicial, garantía probatoria, recurso de habeas corpus, entre otras cosas. ¿Cuáles son los cambios propuestos para el Código del Proceso Penal? Se publica en varios periódicos del Uruguay, es una noticia ya, bueno, que tomó estado público, en este caso es una nota extensa que publica La Diaria, da un resumen, una cronología de estos hechos, se nos dice a modo de acápite o copete de nota, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo plantea cambios en las potestades de la defensa, la participación de la víctima y los procedimientos para la investigación. Según el planteo de esta reforma, que te repito, surge desde Torre Ejecutiva, desde el Poder Ejecutivo, a partir de una propuesta de Jorge Díaz, quien pretende ser el futuro ministro de Justicia y quien a su vez creó este Código de Procedimiento Penal que nos provocó este gravísimo descenso de la calidad democrática, este deterioro enorme de nuestra calidad democrática como país, directamente pulverizando, digamos, la separación de los poderes y a su vez destruyendo las garantías procesales de un debido proceso, por ende, destruyendo el sentido, la realidad y los cometidos de nuestro Estado constitucional de derecho. De ahí que considere que se dio el más grave de los golpes de Estado que se venían dando con sucesivos procesos legislativos que no obedecen a los mandatos de la Constitución. Porque este código, conjugado o coadyuvado por la ley que ha creado la Fiscalía General de la Nación, también con su estructura y funcionamiento, bueno, precisamente ambas leyes configuran el gran golpe de Estado por intermedio de ese caballo de Troya que ha sido el procedimiento legislativo de la derogación del Código del Procedimiento Penal o del proceso penal precedente por considerárselo que era muy malo. Pero no fueron a un Código de Proceso Penal mejor, no fueron a un Código de Proceso Penal ajustado a la Constitución y sus mandatos, ajustado a nuestra tradición jurisprudencial incluso, ajustado a toda la normativa orgánica de nuestro Estado de Derecho, sino que fueron a un código que es realmente un atentado contra la Constitución, contra nuestra tradición jurisprudencial, contra nuestra tradición legislativa y orgánica del Estado de Derecho, porque no responde al debido proceso, no responde a las garantías judiciales de un juez encargado de la causa, del juez como única autoridad, de las garantías probatorias en rigor, de las distintas etapas judiciales dentro del Poder Judicial, sino que todo eso ahora se lo confiere a fiscales que actúan dentro del Poder Ejecutivo. Le confiere la parte importante de un proceso penal, la parte es determinante, la etapa que determina, que configura la suerte de cada uno de nosotros en materia penal, a integrantes del Poder Ejecutivo, a los fiscales, en la órbita de un servicio descentralizado, el Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Educación y Cultura, como lo es la Fiscalía General de la Nación. Este proyecto entonces dice que lo que plantea son cambios en relación a las potestades de la defensa, a la participación de la víctima y a los procedimientos de investigación. Ya de por sí está implicando gravísimos problemas técnicos, porque este código actualmente no le da participación activa a la víctima, por ejemplo, tampoco le permite potestades a la defensa, porque está amparado el fiscal en su actuación por el concepto del secreto profesional y del secreto de la carpeta fiscal. Eso es lo que pretende
de alguna manera corregir y también pretende corregir procedimientos en la investigación. El propio proyecto se delata, como así también se delata el propio código, porque habla de procedimiento, procedimiento de investigación. No habla de juicio porque no lo es. No tiene naturaleza judicial. Tiene una naturaleza administrativa. Lo que se desarrolle en el Poder Ejecutivo, en el ámbito que sea, y en este caso es en el ámbito de la Fiscalía, tiene naturaleza administrativa. La naturaleza administrativa de la investigación que desarrollan los fiscales. No tiene naturaleza judicial. La naturaleza judicial solo puede darse dentro del Poder Judicial, en la órbita de la competencia del Poder Judicial. Este Código del Procedimiento Penal, te repito, legislado, sancionado y promulgado en noviembre del año 2017, viola a la Constitución de la República desde el artículo 12 al artículo 23, pero también viola la Constitución de la República en la sección enteramente dedicada al Poder Judicial, que formula la Constitución de la República, viola los principios generales del derecho procesal, viola las disposiciones generales del Código General del Proceso y también las disposiciones procedimentales que formula incluso nuestro Código Penal. El Poder Ejecutivo envió el jueves al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones al Código de Proceso Penal, que está vigente desde noviembre del 2017. El actual código, que tuvo modificaciones incluso antes de su puesta en funcionamiento, es desde hace años uno de los focos de discusión en el ámbito jurídico y los diferentes actores, aún con diferencias en lo sustantivo, coinciden en que fue un error introducir cambios impulsados por hechos aislados, iniciativas provenientes del Poder Legislativo con poco contacto con la realidad jurídica y policial del país, sin considerar los aportes de la academia, dicen muchos analistas, expertos en este tema, y estas opiniones son recogidas de esta manera por la Diaria. Tomando todo esto en cuenta y en el marco de un consenso bastante generalizado sobre que el sistema establecido en el proceso del año 2017 es superior al del 1980, bueno, esto también es una opinión que la Diaria recoge como si fuera, digamos, la aseveración o la afirmación de una realidad en cuanto a la opinión de los expertos, lo cual dudo mucho que muchos expertos opinen que este código del proceso 2017 sea superior al de 1980, porque el código del proceso penal de 1980 respondía a las garantías constitucionales del debido proceso, respondía a las garantías probatorias, a la necesidad de las garantías probatorias, respondía a la imparcialidad del juez de la causa, respondía al habeas corpus, respondía a los principios generales del derecho procesal, por ejemplo. Sí tenía problemas formales, eran aspectos de procedimiento, de plazos, era demasiado extenso, era demasiado, digamos, solapadamente recursivo, en cuanto a que admitía muchas etapas de alegatos, de contralegatos, con plazos prorrogables, pero todo eso es un aspecto formal que era fácilmente detectable y se podía corregir. Pero mediante este código utilizaron la estrategia del caballo de Troya, utilizaron la necesidad de la reforma del proceso penal, pero no se agotaron en la forma, fueron directamente a la sustancia. Sustantivamente ha sido un atentado al debido proceso, ha sido un agravio, un desconocimiento a las garantías del debido proceso que la Constitución formula. El 15 de marzo se anunció el cierre de ese proceso de discusión, realizado por un grupo asesor conformado en mayo del año 2025. Es decir, este gobierno, ni lerdo ni perezoso, se volcó a un proyecto de reforma de este Código del Procedimiento Penal, por supuesto que desde la iniciativa del doctor Jorge Díaz, que es quien va promoviendo estos cambios institucionales de modo acelerado, digamos que distorsionando o modificando sustantivamente
la naturaleza institucional de nuestro país. Claro, Jorge Díaz, como prosecretario de Presidencia, ex mentor, creador del Código del Procedimiento Penal, también de esa Fiscalía de Corte, quien fue fiscal de Corte incluso, hoy devenido en prosecretario de Presidencia y pretenso nuevo ministro de Justicia con un Ministerio de Justicia que lo que pretende es concentrar el poder de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, mediante ese código del procedimiento penal que él pretende reformar con estas características, cuenta, bueno, con un grupo de personas, está integrado por, digamos, este grupo asesor desde el Poder Ejecutivo, no desde la academia, no desde las distintas facultades de derecho desde la universidad pública a las universidades privadas, no desde el colegio de abogados, no desde la consulta con expertos, con penalistas, constitucionalistas, no con la consulta, digamos, abierta a la población, sino que en el ámbito cerrado del Poder Ejecutivo cocinan un nuevo proyecto que reformule el Código del Procedimiento Penal vigente sobre determinados aspectos, seguro que proyectado en ese Ministerio de Justicia. Y acá tenemos a un grupo de personas, Ignacio Soba, Carolina Camilo, Martín Fernández, por la Secretaría, es decir, desde la Prosecretaría, el equipo que tiene de juristas Jorge Díaz. También Iván Toledo Villanueva, por el Ministerio del Interior, equipo que tiene su socio estratégico, Carlos Negro, el de la lucha contra el narco está perdida. Daniel Treca, Adrián Edelman, desde la Fiscalía General de la Nación, es decir, son los que, digamos, llevan la vanguardia, embanderan las columnas pro Jorge Díaz. También tenés a José María Gómez, Marcelo Malvar, Karina Greski, Poder Judicial, también embanderan las reformas del doctor Jorge Díaz. Florencio Macedo, Fernando Gómez Santoro, ahí Colegio de Abogados del Uruguay, es decir, el grupo de integrantes de ese Colegio de Abogados del Uruguay que evidentemente están afiliados a esta línea de cambios profundos de la estructura institucional y de la estructura incluso judicial penal del Uruguay, y Gabriel Valentín, quien fue invitado en calidad de experto. Según señalaron, cuando fue entregado el documento, las decisiones fueron tomadas por consenso. Sí, se pusieron todos de acuerdo. Seguro que investigando, esto es una opinión, una intuición, no es información, pero seguro que la mayoría integran el Partido Comunista del Uruguay y algunos, si no lo integran, son del MPP. Eso no te quepa duda. Quizá alguna figura del Partido Socialista, pero estoy seguro que acá en un 65-70% son del Partido Comunista, un resto del MPP y algún integrante del Partido Socialista. La exposición de motivos del proyecto de ley plantea que lo que se buscó fue darle consistencia y coherencia a algunas partes del código a la luz de la experiencia acumulada y destaca el riguroso diálogo técnico. Destacan el riguroso diálogo técnico entre representantes de distintas instituciones, organismos y expertos en la materia del proceso en discusión. Se trata de una reforma que se detiene en los desafíos que se enfrentan en la actualidad, pero que también pretende preparar a la legislación y al sistema de justicia penal de cara a algunos de los problemas que se pueden llegar a plantear en el futuro. ¿Cuáles problemas? Para este sistema, para el sistema montado, para la izquierda nacional. ¿Problemas para quiénes? Todo es muy vago, todo es una retórica vaga, es un bla, bla, bla. No hay especificidades y por supuesto que están delatando directamente que esto lo resuelven a puertas cerradas, a la sombra de la opinión pública, sin que se haga eco esto, como debe hacerse, desde la prensa grande y que sea motivo de un debate nacional, porque están tratando nada más y nada menos que un ámbito fundamental del comportamiento del Estado, un ámbito esencial en cuanto a la calidad de nuestra democracia, como lo es la justicia penal, la justicia penal. A su vez señala que se tomó en cuenta, además de la experiencia nacional, insumos que provienen del derecho comparado y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional con una clarísima connotación de izquierda, con una clarísima connotación
de izquierda que integran incluso muchos de estos juristas en calidad de nuevos teóricos sobre la base de proyectos para América Latina de un nuevo derecho penal en materia de código penal, en materia de procedimiento penal. Integran esa Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, el doctor Diego Camaño, el doctor Faropa, por ejemplo, Zaffaroni, el ex asesor letrado de Cristina Fernández de Kirchner, porque están afiliados a la línea del neofinalismo penalista, que es la línea del derecho penal marxista. Desde el neomarxismo hay un derecho penal de clase, de concepción de clase, de derechos humanos que en verdad son izquierdos humanos. Todo esto se está procesando siempre a la sombra, se va cocinando a la sombra, y una vez que está procesado, elaborado, ahora este proyecto de reforma de aquel código que también procesaron a la sombra, para volcarlo al Poder Legislativo, que se encuentra así de sopetón, de imprevisto, con este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo les plantea para reformar el Código del Procedimiento Penal. Es larga la secuencia de la reforma, vamos a ir en otro video retomando el tema para que vean lo desastroso que es este código. La propia reforma, es decir, los ajustes que pretenden darle, van denotando la pésima calidad legislativa de este Código del Procedimiento Penal. El texto realiza modificaciones sobre unos 180 artículos, sobre 180. Imagínate lo deficiente de este código, que ya al cabo de pocos años requiere la reforma de 180 artículos. Yo lo decía en este programa, ¿se acuerdan que lo hemos dicho cantidad de veces? Hemos insistido en que bajo el gobierno anterior era más que necesario. Lo hablamos con el doctor Eduardo Luz, lo hablamos con el doctor Gustavo Subía, lo hablamos con el doctor Conrado Rodríguez, lo hablamos con el doctor Rodrigo Goñi, lo hablamos con la doctora Graciela Bianchi, lo hablamos con el doctor Felipe Schipani. Decíamos que era sumamente necesario que el gobierno anterior hubiera tomado recaudo de todo esto y hubiera modificado, pero profundamente, hubiera ido a una reforma profunda de lo que el Código actual del procedimiento penal llama primera etapa penal, que son más o menos esos 180, 185 artículos, para devolvernos el debido proceso, para devolvernos al Poder Judicial actuando en pleno y exclusivamente en materia de imputación penal como corresponde, y no desde la actuación de los fiscales, no desde el protagonismo exclusivo y excluyente de los fiscales, porque el Poder Judicial quedó sometido a una actividad de segundo orden, nominal, donde no tiene incidencia alguna, desobedeciéndose todos los preceptos de la Constitución. El articulado plantea que la suspensión condicional del proceso podrá ser pedida, por ejemplo, plantea un instituto que es la suspensión condicional del proceso. Lo voy a dejar acá este video, pues si no sería muy largo, y vamos a empezar en el otro video con los contenidos de esta reforma, y voy a intentar desglosarte la pésima calidad de este código, y vamos a hacer un análisis comparado con lo que dispone la Constitución, sencillamente con lo que dispone la Constitución en materia de debido proceso, para que veas la gravísima alteración de la naturaleza de nuestra justicia penal y para que logres entender que es por ahí que nos han dado un brutal golpe de Estado y es por ahí que se filtra toda el agua podrida como la de OCE que desarticula la sociedad uruguaya, que deteriora la calidad de la vida de los uruguayos, porque el derecho penal abarca todas las cosas, inclusive los delitos económicos, inclusive el instituto del secreto bancario, nada más y nada menos. Vamos a seguir con este tema. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?